cuando Juan, el que escribe este evangelio, dice, y la palabra era Dios y habitó entre nosotros, les está diciendo claramente a la gente de su tiempo que el único y sabio Dios nos ama tanto que se hizo a sí mismo como parte de su propia creación. Se hizo humano. Tenemos al mejor abogado para con el Padre, Cristo Jesús. Y en Jesús, usted y yo podemos identificarnos en cualquier situación que estemos pasando, porque ya Él vivió en carne viva todos nuestros padecimientos. Jesús fue tentado, lloró, fue traicionado, fue acusado falsamente, fue negado, fue escupido, fue golpeado. Él sabe lo que es tener hambre, tener sed, sabe lo que es el sufrimiento. Él ha pasado por todas nuestras experiencias y, como dice una canción, que no solo aparece cuando es fiesta. Él es que siempre está cuando todos los demás se han ido. Él sufrió hasta la muerte y resucitó, y lo hizo para darte vida. También en esta nueva traducción del Nuevo Testamento tiene muchos otros versos que no son coherentes con todo el texto bíblico. Eso solo sucede en esta traducción específicamente. Si tiene una Biblia de esta, le recomiendo que la compare con otras versiones. ¿Cuál es la verdad? El artículo 32 de la Constitución Dominicana respecto a los símbolos patrios dice lo siguiente. Escudo nacional. El escudo nacional tiene los mismos colores de la bandera nacional. Lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y verso 32. Y encima una cruz. Está coronado por una cinta azul ultramar, en la cual se lee el lema Dios, Patria y Libertad. Ahora, ¿qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cuál es la verdad? Le invito a leer todo el pasaje y haga usted sus conclusiones. Espero que en países como en República Dominicana no solamente tengan la Biblia en la Constitución y en su bandera, sino también en su corazón, para la gloria de Dios. Y también de otros países que nos están escuchando, esperamos que el Señor Jesús esté también en sus corazones, que su palabra esté en sus corazones también. Les voy a relatar una ilustración que puede servir de ejemplo. Una vez llevaron a 5 hombres a una habitación, pero antes de entrar se les tapó los ojos con una venda. Ellos no saben lo que hay en esta habitación. Luego a cada uno se le colocó en una parte específica para que palparan un objeto. Lo que ellos no sabían era que ese objeto era un elefante. Al primero se le colocó cerca de las orejas, y cuando el elefante las movía, el hombre pensó que se trataba de una especie de abanico o ventilador. El segundo estaba por las patas del elefante y pensó que se trataba de una especie de tronco. La tercera persona tocaba los colmillos y se imaginó que era una espada. El cuarto tocaba el estómago y dijo que de seguro esto era una pared. El quinto de ellos tocaba la trompa y al seguir su forma y que estaba húmeda, dijo que era una manguera. Y el último de ellos tenía miedo porque al sentir la cola moviéndose pensó que era una serpiente venenosa y que lo quería morder. La verdad de esta ilustración es que todas las partes se deben unir y mezclarlas como si fuera una licuadora, y de seguro obtendrá un delicioso licuado llamado la verdad. Un buen investigador primero escucha ambas versiones de lo que pasó para llegar a una conclusión. Mi verdad, si es diferente a la suya, no quiere decir que hay dos verdades. Puede que su verdad sea media verdad y mi verdad sea media verdad, pero no una verdad absoluta. Existe una sola verdad en la palabra de Dios y hay que recurrir directamente a la Biblia para que ella misma nos muestre y diga cuál es la verdad, y esa verdad es Jesucristo. ¿Cómo estudiar la Biblia? Escuché a un pastor decir, un texto fuera de contexto es un pretexto. No podemos leer la Biblia tomando un verso sin olvidar todo el párrafo,
porque si hacemos esto es muy probable que eso que entendimos sea una mala enseñanza, algo completamente a lo que está hablando Dios. Por ejemplo, se encuentra la historia de un hombre bien intencionado, pero ignorante de la palabra, que quería obtener guía de Dios. Él le pidió a Dios que le guiara por su palabra, cerró sus ojos y abrió su Biblia y puso su dedo en el verso que dice, fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Preocupado, intentó de nuevo el proceso y puso su dedo en Lucas 10:37, que dice, ve tú y haz lo mismo. Leyó, ya muy preocupado a estas alturas, oró y lo intentó por una última vez más. Y cae en el verso de Juan 13:27, que dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Cuando tengas dudas acerca de un texto, ve a otro texto paralelo, ya que la Biblia misma se interpreta por sí misma. Ejemplo, Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora veamos qué dice Primera de Juan, capítulo 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. O sea que si comparamos ambas partes, tanto de Salmos como Primera de Juan, vemos que al deleitarnos en Dios, pues nuestros deseos van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y estas cosas, estas peticiones que estén en nuestro corazón, deleitándonos en Dios, pues Dios las va a escuchar. Ahora bien, la forma más básica de estudiar la Biblia es hacerse 3 preguntas. 1. ¿Qué leí? Es preguntar de qué trata la lectura. 2. ¿Qué entendí? ¿Cuál es la interpretación de todo esto? Y 3. ¿Qué voy a hacer con lo que leí? Es la aplicación de cómo puedo usarlo de forma práctica a mi vida. Recuerde que la lectura de la palabra de Dios no es simplemente para conocimiento, sino también para aplicarla en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Es para cambiar y transformar vidas. Características de la Biblia. Es luz. Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es espada de doble filo. Es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119:9. Cuida al joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es eterna. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es dulce. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Son eternas. Deuteronomio 29:29. Prepara al ser humano, da sabiduría. Salmo 119:98. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Bendice al que medita. Salmo 1:1-2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Hace prosperar, Salmos 1:3b, y todo lo que hace prosperará. Si no estuviese la palabra de Dios en nuestra vida, estas son las palabras de un padre de Estados Unidos ante el Congreso de este país en respuesta a la masacre que hubo por parte de un joven de una escuela. Sus leyes ignoran nuestras necesidades más profundas. Sus palabras son aire vacío. Usted ha arrancado nuestra herencia. Usted considera ilegal una simple oración. Ahora los disparos llenan nuestras escuelas y aulas y nuestros hijos queridos mueren. Usted busca la respuesta en todas partes y hace la pregunta, ¿por qué? Usted regula las leyes restrictivas a través de un credo legal y sin embargo no pueden entender que lo que necesitamos es a Dios. Darrell Scott, padre de un estudiante asesinado en la masacre de Columbine, testificando ante el Congreso. Esto es solo un pequeño ejemplo de lo que ha sucedido en un país donde antes estaba permitido orar en las escuelas y leer la Biblia,
y que los profesores se les permitía orar en las clases y hablar de su fe en Cristo. Y de la misma manera está sucediendo en muchos otros países donde la palabra de Dios está ausente. El presidente Eisenhower en 1955 dijo lo siguiente: sin Dios no puede haber ninguna forma de gobierno estadounidense, ni un estilo de vida americano puede ser sin reconocer primero al Ser Supremo, que es Dios, como primero. Su sucesor, John F. Kennedy, dijo: los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado, sino de la mano de Dios. Lo siguiente que voy a compartir fue tomado de la primera Biblia impresa en Escocia en 1576. Aquí está el manantial de donde aguas fluyen para apagar nuestro calor de pecado. Aquí está el árbol donde la verdad crece para guiar nuestra vida por él. Aquí está el juez que hace cesar la contienda cuando los pensamientos de los hombres fracasan. Aquí está el pan que alimenta la vida que la muerte no puede atacar. Las preciadas buenas de salvación vienen a nuestros oídos de aquí. La fortaleza de nuestra fe está aquí y escudo de nuestra defensa. Entonces no seáis como el cerdo que tenía una perla a su deseo y se deleita más en el comedero y en revolcarse en el lodo. No leáis este libro en ningún caso, sino con un solo ojo. No lo leáis sino para desear en primer lugar la gracia de Dios, para entenderla así, orar aún en fe con respecto a esto, para llevar buen fruto así, para que el conocimiento pueda traer este efecto para mortificar nuestro pecado. Entonces feliz serás en toda tu vida, sea lo que sea que enfrentes. Sí, doblemente feliz serás cuando Dios por muerte a vosotros llame. Tomado de la primera Biblia impresa en Escocia de 1576. Lo siguiente es tomado de la Biblia de Estudio MacArthur. La Biblia. Este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el cambio de la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Su doctrina es santa, sus preceptos tienen autoridad absoluta, sus historias son verdad, sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo, practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigirlo, alimento para sustentarlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del viajero, la vara del peregrino, la brújula del piloto y la espada del soldado. Aquí el cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es el tema principal, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su fin. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riquezas, salud para el alma y un río de bendiciones. Le es dada aquí en esta vida, será abierta en el juicio y será establecida para siempre. Demanda la responsabilidad más elevada, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que tomen a la ligera su contenido. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis en nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Algunas preguntas para meditar. ¿Piensa usted que prestaría más atención si Dios le hablara desde el cielo o por medio de la voz de un profeta vivo que si le hablara desde la palabra escrita de la Biblia? ¿Creería usted u obedeciera tales palabras más prontamente que a la Biblia? ¿Piensa usted que su nivel presente de respuesta a las palabras escritas de la Biblia es apropiado? ¿Qué pasos positivos puede dar para hacer que su actitud hacia la Biblia sea más como la actitud que Dios quiere que usted tenga? Tomado del libro Teología Sistemática de Wayne Grudem. ¿Necesitamos tener la Biblia o tener a alguien que nos diga lo que la Biblia dice a fin de saber qué Dios quiere? ¿Necesitamos saber que nosotros somos pecadores,
que necesitamos salvación? ¿La necesitamos para saber cómo hallar la salvación? ¿La necesitamos para conocer la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida? En conclusión, recuerde leer siempre la palabra de Dios. La Biblia es la carta de amor que Dios nos ha dejado, no solo para que sea de uso didáctico, sino para entender el propósito de nuestra vida por el cual hemos sido creados para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Léala, estúdiala, medítela, consúltela, busque y de seguro encontrará la paz que su alma tanto anhela. Y sobre todo, aplíquela a su vida. De nada sirve tener vasto conocimiento y no hacer lo que quiere que hagamos. Deje que sea su guía y aunque le hayan recomendado buscar literatura extra para que le ayude a entenderla, nunca permita que otros libros que hablan de la Biblia le ocupen más tiempo del que tiene que dar a la palabra misma de Dios. No se conforme con los comentarios que otros han dado de la Biblia. Aunque no quiero decir con esto que no lea los comentarios de grandes hombres que Dios ha usado a través de los tiempos. Léalos. Pero sí tenga la confianza de dejar de que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob también llegue a ser su Dios. Tenga la confianza de dejar que Dios le hable a través de su palabra, la Biblia. Muchas gracias.